El lunes pasado estuvimos hablando acerca de un test, de un examen que el apóstol Pablo solía aplicar a las iglesias para saber cómo andaban los cristianos en cuanto a la fe y en cuanto a la vida, a la práctica de la vida cristiana. Yo no sé cuántos lo recuerdan. Bueno, en ese test Pablo analizaba tres cosas, las que los estudiosos de las Escrituras han denominado las virtudes teologales. ¿Cuáles eran esas tres virtudes? La fe, la esperanza y el amor. En reiteradas ocasiones, Pablo hace este examen a diferentes iglesias. Por tanto, nos queda la siguiente pregunta: ¿de qué manera y con qué intensidad se reflejaban estas cosas en las iglesias? Y no solo en la iglesia, sino en cada persona que compone la iglesia. Con esto, él medía el nivel de vida espiritual de la iglesia, a la cual él intervenía. Vimos que lo hace en la iglesia de Colosas, en la iglesia de Corinto, en la iglesia de Tesalónica, allí en 1 Tesalonicenses 1:3, donde dice: acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Siempre tenía en cuenta estas tres cosas. Ahora, la iglesia de Tesalónica había aprobado este test. En la iglesia de Colosas también estas tres cosas funcionaban bien. Pero ¿cómo las potenciamos nosotros? Porque este test, este examen que pone Pablo, como dije anteriormente, no es aplicable únicamente a cada iglesia como congregación, sino a cada cristiano en particular. Tenemos que saber medir nuestra vida espiritual y saber evaluarla en base a estas tres cosas: la fe, la esperanza y el amor. ¿Cómo se manifiestan estas tres cosas en mi vida? Esto es lo que da la medida a nuestra vida espiritual. Dijimos el lunes pasado que el orden en que se mencionan es importante. Pablo siempre menciona primero la fe. Y no está hablando de orden de importancia, sino de funcionamiento. La fe es lo primero que aparece. ¿Por qué? Porque es el disparador. No hay amor ni esperanza si primero no hay una fe activa. Esto lo podemos ver en todo el Nuevo Testamento. Lo primero que se debe activar entonces es la fe. Y después, como consecuencia, aparece el amor, el ágape. Lo otro puede aparecer en cualquier momento, pero el amor ágape aparece en ese momento precisamente. Y por otro lado también la esperanza, es decir, miramos hacia adelante y sabemos hacia dónde vamos. Pues bien, habiendo establecido la salud espiritual de la iglesia en Colosas, que es lo que estábamos viendo el lunes pasado específicamente, el apóstol Pablo va a hablarles acerca de cómo ir desarrollando, ir incrementando esto, y esto lo encontramos en los versículos 9 al 14 del capítulo 1 de Colosenses, que es la continuación de lo que vimos en el programa anterior. Dice así: por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Amén. Pablo les habla de su oración por ellos.
los pone delante de Dios y dice: por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros. En primer lugar, Pablo habla de cómo funcionaban estas tres cosas y luego dice: ahora yo voy a pedir a Dios para que estas tres cosas crezcan, se potencien en ustedes. Y esto es algo que debe movilizarnos en este tiempo como hijos de Dios, que habiendo conocido la fe, la esperanza y el amor y empezado a practicarla, ¿cómo hacemos ahora para acrecentarlas? Aquí hay cosas muy importantes de cómo potenciar esto en nosotros. En el programa anterior hablamos de lo primero, de conocer. Pablo dice: llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Cuando escribe a los romanos dice: así que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Ahora, el conocimiento de la fe es lo que da la base o genera en nosotros todo lo demás. El amor, la esperanza. Cuando empezamos a conocer estas cosas, vemos que la fe comienza a manifestarse de una manera importante. ¿Por qué? Porque yo no puedo tener fe en algo que no conozco. La fe se acrecienta en la medida que yo voy conociendo más al Señor y voy conociendo cuál es su voluntad. Ahora, hay varias formas de encarar el conocimiento. Nosotros podemos leer la palabra de Dios y conocer la Biblia y tener un gran conocimiento de la Biblia, pero no necesariamente conocer a Dios, porque todo depende con qué espíritu me acerco a la palabra. Por eso Pablo, cuando habla del conocimiento de la palabra, por el mero hecho de conocerla y no por conocer a Dios, dice que el conocimiento envanece. Entonces, algo tan importante como lo es el conocimiento, si está mal enfocado, nos puede llenar de vanidad, de jactancia, de petulancia, y esto puede aparecer en nuestra vida simplemente porque hemos entendido mal lo que significa el conocimiento. Porque conocemos la Biblia, pero no conocemos al Dios de la Biblia. Entonces, hemos de tener mucho cuidado. Vamos a la Biblia no para conocer la Biblia en sí, sino para conocer al Señor que se revela a través de ella. No es el conocimiento de la Biblia lo más importante, sino el conocimiento del Señor. Debemos acercarnos a la Biblia buscando conocer la voluntad de Dios para nosotros. Dice el Señor a través del profeta Jeremías, capítulo 9, verso 24, «Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme que yo soy Jehová». Esto es lo que debemos buscar, conocer al Señor. Me tengo que acercar a Él, no conocer simplemente la Biblia, porque hay gente que conoce mucho la Biblia, pero no conoce al Señor de la Biblia. ¿Y en qué se nota? En su conducta, en su forma de conducirse, en cómo reacciona frente a la vida. Nosotros debemos abrir la Biblia para entender la voluntad del Señor para nosotros. Si la abrimos con otro objetivo, estaríamos cayendo en algo altamente pernicioso, dañino para nuestra salud espiritual. Cuando yo estudiaba en el seminario, una de las frases que se me grabaron fue: el estudio de la Biblia por el estudio mismo es perverso. Era fuerte, pero realmente lo que decía era una verdad. Uno puede acercarse a la Biblia, conocerla y hablar de ella, pero el asunto es si se conoce al Señor o no. Porque hay mucha gente que conoce la Biblia, pero no conoce al Señor. Nunca se ha encontrado con el Señor a través de la Biblia. Por eso el Señor manda que se alabe la persona en conocerlo a Él y entenderlo a Él, no en cuanto conoce acerca de la Biblia. La oración de Pablo es muy precisa. Dice que seáis llenos del conocimiento de su voluntad. Es decir, tengo que conocer lo que Dios quiere de mí. Este es el conocimiento que debo buscar en la palabra de Dios. Avanzar en toda sabiduría y en toda inteligencia espiritual. Es decir, leer, estudiar, meditar, pero no para quedarme ahí nada más, sino para aplicarla inteligentemente a mi vida.
En Las Mil y una Noche hay un cuento de alguien que leyó la Biblia y era tan piadoso que cuando leyó, si tu ojo te es ocasión de caer, quítatelo, dice que fue y se quitó el ojo. Imagínense que tomáramos literalmente esto, estaríamos todos ciegos o tuertos en el mejor de los casos. Pero ahí no está diciendo quítate un ojo en el sentido literal. Entonces, lo que tenemos que buscar es aprender a tomar la Biblia y entenderla con sabiduría. La falta de sabiduría en la aplicación de la Biblia trae problemas. Es fácil para el ser humano caer en fundamentalismos, en los extremismos, si yo aplico la palabra sin sabiduría, sin inteligencia espiritual. La inteligencia espiritual es lo que conocemos normalmente como el discernimiento. Cuando miro algo y lo enfoco desde el punto de vista espiritual, entonces eso se llama inteligencia espiritual. En la Biblia hay un rey llamado Asa, uno de los grandes reyes de Judá. Cierto día vinieron los etíopes a invadir a Judá, y el ejército de los etíopes era el doble del ejército de Judá. En términos prácticos, la batalla estaba perdida. Antes de empezar estaba perdida, porque venía un ejército entrenado con el doble de gente. ¿Qué hizo Asa? Dice el relato bíblico que se presentó delante de Dios y le dice: oh Jehová, para ti no hay diferencia alguna en dar ayuda al poderoso o al que no tiene fuerzas. Ayúdanos, oh Jehová, Dios nuestro. Esto es inteligencia espiritual, porque en vez de decir la batalla está perdida, tenemos que negociar una salida de paz con los etíopes, él dijo: enfoquemos esto espiritualmente, desde la visión de Dios, y entonces vamos al Señor. Va al Señor y le dice: ya que confiamos en ti, en tu nombre vamos a ir contra ese ejército. Él conocía el poder de Dios, él conocía al Señor, y en ese momento él usó de inteligencia espiritual. Y la inteligencia espiritual es eso. Es cuando me enfoco en el problema desde el punto de vista de Dios. Cuando llego a entender mi vida espiritual, porque en muchas ocasiones, ante una disyuntiva, ante una decisión a tomar, decimos: ¿qué es lo que me conviene? No obstante, la inteligencia espiritual es comprender que buscar la voluntad de Dios es siempre lo que me conviene. El conocimiento al que se refiere Pablo es buscar la presencia y la dirección del Señor, de tal modo que cuando llega el momento de la crisis me encuentro armado espiritualmente para enfrentarla, no con desesperación como los que no tienen esperanza, sino que abro mi corazón al Señor, como lo hizo el rey Asa. Quizá el problema sea insoluble para mí, pero lo enfoco espiritualmente. Como no sé qué es lo que tengo que hacer, vengo y me presento delante de Dios. Si nuestro conocimiento lo aplicamos con sabiduría y analizamos los problemas desde la perspectiva espiritual, ese conocimiento será enriquecido. Acá está la diferencia entre el conocimiento que envanece y el conocimiento que enriquece. Y con este punto hemos marcado el primer punto de los tres que tenemos en esta propuesta de Pablo, que es conocer. La segunda propuesta es caminar. Dice que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo. ¿Qué es andar? Andar es caminar, es avanzar. La vida cristiana es una vida dinámica, no es una vida estática, es una vida que avanza. Pero cuidado, es un avanzar con propósito, no un avanzar errático. Porque hay gente que avanza por la vida, pero un día va por un lado y otro día va por el otro. Y llega el momento que aunque su vida se mueve, no tiene un valor espiritual ni trascendente. Cuando Israel salió de Egipto después de la esclavitud, comenzó un peregrinaje. ¿Por qué un peregrinaje? Porque el peregrinaje tiene un punto de partida y tiene un punto de llegada. Y muchas veces la Biblia compara la vida cristiana con un peregrinaje, una andadura, es decir, una vida que tiene un punto de partida y tiene un punto de llegada, y entonces toda esa vida apunta hacia el punto de llegada. Tiene una dirección, un decir: yo sé hacia dónde voy, yo sé cuál es mi punto de meta, sé que Dios me llevará por caminos no transitados y por caminos no conocidos, pero vamos a arribar a la meta establecida.
Fijémonos en Israel. El mejor camino para llegar a la tierra prometida era bordeando el mar Mediterráneo. Ahí había una ruta que llevaba directamente hacia la tierra prometida. Pero cuando salieron, Dios les dijo, diríjanse hacia el sur. Quiere decir que Dios los llevó por caminos que ellos no conocían. Y varias veces vemos en la Escritura que Dios los llevó por caminos no conocidos. ¿Por qué lo hizo? Principalmente para protegerlos. Claro, porque si hubieran seguido la ruta conocida, deberían haber enfrentado a los filisteos que vigilaban esos caminos y hubiera sido terrible para ellos, porque ellos, a diferencia de los bravos filisteos, era un pueblo que venía saliendo de la esclavitud, desorganizado socialmente y claramente no hubiesen podido. Entonces Dios los desvió por otro camino, uno que ellos no conocían. Me pregunto cuántos israelitas habrían protestado y reprochado a Dios sobre por qué no lo llevó por camino más corto y más conocido. Pero lo que ellos no sabían es que Dios los estaba librando de un problema mucho más grande. Bueno, eso nos enseña que en la vida tendremos que pasar muchas veces por caminos no transitados, caminos no conocidos, pero que hay un propósito para ello, que es llegar a la tierra prometida. El cristiano tiene un destino. Pablo dice a los filipenses que nuestra ciudadanía como cristianos está en los cielos. Todos sabemos lo que es la ciudadanía. Es pertenecer a un lugar determinado, tener una nacionalidad. Por tanto, si nuestra ciudadanía está en los cielos, significa que vamos al lugar que nos pertenece. Es interesante que cuando el pueblo de Israel comienza a peregrinar, Dios le dice en el libro de Levíticos de qué es lo que espera Él de ellos, y se lo dice con una frase clara y contundente. Les dice: yo Jehová, vuestro Dios, que os saqué de la tierra de Egipto para que no fueseis sus siervos, y rompí las coyundas de vuestro yugo, y os he hecho andar con el rostro erguido, con la frente en alto. Y esta palabra, con la frente en alto, es toda una definición de una forma de andar. Andar con la frente en alto. Piense por un momento, ¿quiénes son los que suelen agachar la cabeza? ¿Cuándo agachamos la cabeza nosotros? Cuando estamos avergonzados, cuando estamos vencidos, cuando estamos deprimidos, desconcertados, cuando estamos amargados. Dios dice: yo no los llamé para esto, los llamé para que tuvieran la cabeza levantada. Y uno tiene la cabeza levantada cuando mira hacia adelante con esperanza, cuando mira al futuro con esperanza. Yo no sé cuántos choferes de automóviles me estarán escuchando a esta hora. Cuando usted maneja un auto, nota que tiene un parabrisas grande por delante y tiene un espejo retrovisor pequeñito. ¿Por qué? Porque lo importante es que usted vaya hacia adelante. Porque, ¿por qué no le hicieron un espejo retrovisor grande? Si hubiese sido así, hubiese sido un gran problema. No se puede vivir la vida con un espejo retrovisor tan grande que desconcentra al chofer y que fije su mirada en lo que queda atrás. Hay que mirar hacia adelante. Por eso el parabrisas es amplio, para que yo como chofer mire hacia adelante y tenga un espejito chiquito para mirar hacia atrás, como un punto de referencia por cualquier cosa. Hay que mirar hacia adelante en la vida espiritual, y para mirar hacia adelante tengo que tener la cabeza alta. Hubo una ocasión en que David vivió un momento crítico en su vida. Estaba siendo perseguido por su propio hijo, Absalón, quien le había usurpado el trono. Y en el salmo que escribe en ese momento, el Salmo 3, dice: mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Es decir, toda la circunstancia estaba para que tuviera la cabeza baja, porque le iban mal las cosas. Tenía todas las posibilidades de andar deprimido por la vida, por lo que había hecho su propio hijo. Era lógico y comprensible que anduviera autocompadeciéndose, entristecido por lo que le estaba pasando. Pero él dice: no voy a andar con la cabeza gacha, porque Dios es el que levanta mi cabeza. Aún en momentos cuando el peregrinaje se torna difícil, podemos caminar con la cabeza alta mirando el futuro, mirando las grandes metas del futuro.
No nos entreguemos a las minucias del presente, tampoco a las cargas del pasado. Hay que mirar para adelante, porque hay que andar, y cuando se anda se va hacia adelante. He visto a cristianos que son como Ana del Antiguo Testamento, la madre de Samuel, que porque era estéril se amargaba y no comía, tenía la cabeza agacha. Hay otros cristianos que son como Pedro, víctimas de la soberbia, que tienen que agachar la cabeza. Otros son como Tomás, por su incredulidad andan desanimados y cabizbajos. O como María Magdalena, que agacharon la cabeza y el Señor tuvo que venir para decirle: levanten la cabeza, porque no se puede avanzar con la cabeza agacha. El Señor garantiza su apoyo a quienes quieren ir hacia adelante. Salmos 32:8 dice: te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Muchas veces decimos: el manual de la vida cristiana es la Biblia, y en cierto modo es verdad. Ahora, si usted compra un electrodoméstico, se va a encontrar con un manual, un tutorial al interior de la caja. El problema es que no está el fabricante para explicarle cómo se usa. En realidad es como si le entregaran el manual y nos dijeran: toma esto y arréglate como puedas, y si te va mal me llamas a tal número. Pero el servicio no está mirando constantemente cómo lo haces funcionar. Pero Dios, el que escribió el gran manual de la vida cristiana, es distinto. Él dice: fijaré mis ojos sobre ti y te enseñaré el camino por el que debes andar. Es decir, no solo tenemos la Biblia con nosotros, sino también el autor de la Biblia está con nosotros. Por tanto, la Biblia como manual es totalmente distinto al manual del electrodoméstico, donde me dice el servicio: esto funciona así y yo me desaparezco. No, Dios dice: esto funciona así, pero yo estoy aquí para ayudarte. Lo primero que le dice Dios a Abraham cuando lo llama es: estaré contigo donde quiera que vayas. Y creo que a cada cristiano, cuando se acerca por primera vez al Señor, escucha lo mismo: yo estaré contigo donde quiera que vayas. David escribe el Salmo 34, dice: los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. En rigor, una persona justa es quien está buscando a Dios en su vida. Dice: los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. En otras palabras, Él nos da el manual, pero también nos da su presencia. Esta es la segunda cosa que tenemos que tener en cuenta este año, que tenemos que andar y andar con la cabeza en alto. Y lo tercero es fructificar, llevar fruto. Dice la Escritura: llevando fruto en toda buena obra. Muchas veces la palabra de Dios habla de llevar fruto. No hace falta que yo lo repita, pero el Señor dice allí en Juan 15:16: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca. Ese es el objetivo. En la carta a los Efesios dice: porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. Y a los Gálatas: más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. En los Hebreos dice: así que ofrezcamos siempre a Dios, por medio de Él, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Quiere decir que el fruto debe ser permanente, no solamente por temporada. ¿Por qué Dios utiliza la palabra fruto? ¿Por qué no utilizó, por ejemplo, los resultados de la fe o las obras de la fe únicamente? ¿Por qué dice: yo busco fruto? Porque el fruto es el resultado de la vida. Para que haya fruto tiene que haber vida. Los nutrientes de las plantas suben desde la raíz y la savia corre hasta arriba y le da vigor a toda la planta y la planta se expande. Y cuando llega a la plenitud, ¿qué hace? Produce fruto. Y lo que Dios busca en el creyente es eso: el crecimiento como si fuéramos una planta. Nos nutrimos desde abajo con las raíces invisibles. Vamos hasta el agua de la palabra de Dios.
y la hacemos subir por nuestros capilares espirituales. Y esto da vigor al tronco, fortalece la hoja y finalmente produce fruto. Y Dios dice: los he puesto para esto, para que la fe de ustedes fructifique. Tenga resultados visibles. Y que esos resultados no sean obras de vanidad, de orgullo, sino que sean obras de lo que Dios está haciendo en el interior de ustedes. Estamos conectados a las napas profundas de la palabra de Dios. Nuestra vida no tiene que basarse en filosofías humanas, en caudillos o líderes carismáticos. Nuestra vida tiene que fijarse en el Señor. Y tenemos que arraigarnos en la palabra de Dios. Y eso va a hacer que el Espíritu Santo empiece a trabajar en nuestras vidas. Jesús dijo: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Y el resultado de esa vida, de nutrirnos en el Señor, es que conocemos al Señor, andamos en el Señor, nos comprometemos y llevamos al Señor nuestro agradecimiento por todo esto. Entonces, el apóstol Pablo, cuando comienza esta carta a los Colosenses, dice: excelente, el test de las 3 virtudes está aprobado, pero ahora hay que seguir hacia adelante. Y les marca las 3 metas, que son las metas que haremos muy bien en proponérnoslas este año, tanto como iglesia, así también como personas en el ámbito particular. Primero, conocer, ser llenos del conocimiento espiritual, llenos del conocimiento de su voluntad, pero no para llenarnos la cabeza, sino para que nuestra vida cambie. Segundo, caminar, andar como es digno del Señor, agradándole en todo, con la cabeza erguida. Y lo tercero es fructificar, llevando fruto en toda buena obra. Son las 3 propuestas que el Señor le dijo a Pablo que mirara en esa iglesia. Y el Espíritu Santo le dijo a la iglesia de Colosas: hagan esto. Y nosotros nos apropiamos de esto porque el Espíritu Santo es el mismo. Y estas metas por las cuales el apóstol oraba en el principio son las metas que tenemos puestas hoy delante de nosotros. Roguemos todos los días al Señor para que seamos llenos del conocimiento espiritual, para que andemos como es digno del Señor y para que llevemos fruto en toda buena obra. Amén. Que así sea.